Eh, Muy buenos días a nuestros invitados. Ya estamos próximos a comenzar. Estamos esperando a que entren más personas y daremos inicio en unos minutos. Estamos esperando que se conecten las personas que están ahí interesadas en el evento. Entonces, ya en unos minutos arrancamos. Para que por favor tengamos un poquito de paciencia. Muchas gracias. Ahí, Cristian, se ve bien mi cámara, sí, ¿cierto? Listo. Sí. Ah, listo. Ah, gracias, vale, no, vale. Eh, Vamos dando la bienvenida a nuestros invitados. Muchas gracias por estar aquí conectados. Estamos dando unos minutos para que las personas se puedan conectar y poder dar inicio a este webinar que esperamos sea eh, bastante informativo. Entonces estamos dando unos minutos para iniciar, para que por favor nos den la espera. Muchas gracias por la puntualidad, a todos aquellos que han estado ahí pendientes y ya iniciamos en unos minutos. Gracias. Bien, buenos días a todos. Eh, ya tenemos quórum, tenemos una buena asistencia el día de hoy. Muchas gracias por venir a este evento, por estar aquí el día de hoy presentes. Mi nombre es Cristian Salamanca, director de la Cámara Colombia-India, y extendemos un saludo a cada uno de ustedes en nombre de la Junta Directiva y de su presidente ejecutivo, el doctor Jaime Mantilla, para todos los asistentes. Para nosotros es un gusto compartir este webinar con ustedes porque sin duda alguna desde la Cámara estamos diseñando estrategias no para llenar de información a las empresas, digo en el sentido de que ahorita hay mucha información, sino de poder brindar contenidos que son prácticos, cosas que realmente puedan servir a las empresas. Tenemos el día de hoy dos de nuestros aliados, uno de ellos es Nueva Alliance y el otro de ellos es CR Consulting. Nueva Alliance pues, es una firma que ha estado con la Cámara ya desde hace muchos años y que quienes han venido desarrollando un trabajo muy concienzudo para apoyar a las empresas. Ellos nos van a estar hablando sobre la estructura legal en esta etapa que algunos consideran como post-COVID. Estará presente el señor Juan David Orjuela, asociado senior de Derecho Corporativo de Nueva Alliance. También el día de hoy tenemos al señor Pablo Ruiz de CR Consulting con
una estrategia que sabemos que va a ser muy útil para las empresas, no solo para las grandes, sino también para las medianas y pequeñas, donde él nos va a explicar cuáles son las oportunidades de ahorro en gastos de comunicación o de telecomunicación. Esto también es muy importante porque sabemos que con este nuevo escenario que tenemos hoy en día, las telecomunicaciones pues, son la columna vertebral de nuestras empresas. Y eso realmente tenemos que tenerlo muy en la mira y sobre todo si podemos reducir costos de lo que ya las empresas tienen. No quiero continuar sin antes decirles que estamos aquí presentes en este webinar a través de la plataforma Hilo. Hilo es un desarrollo de uno de nuestros aliados que se llama Nathaniel de Souza, un año pasado a un encuentro de tecnología digital. Un segundo. Un segundo, por favor. Tenemos ahí un ruido. Gracias. Entonces, Nathaniel nos ha provisto de esta plataforma y quisimos apoyarlo, darlo a conocer. Él vino el año pasado representando a India y la verdad este es un desarrollo muy interesante. Entonces, bienvenidos a Hilo. Lo están estrenando el día de hoy y esperemos que sea una buena experiencia. Las intervenciones van a ser muy prácticas. Tenemos al lado derecho, ustedes encontrarán una sesión de preguntas. Allí pueden dejar sus preguntas y con gusto, al final, digamos, de cada una de las sesiones, podemos responderlas según las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, bienvenidos a Oportunidades Estratégicas en medio de la crisis y quiero dar ahora el escenario al señor Juan David Orjuela. Juan David, bienvenido. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias también, por supuesto, a la Cámara Colombo-India y al doctor, su presidente ejecutivo, por invitarnos a este seminario, a este webinar. También, por supuesto, a Pablo por estar aquí con nosotros como también en el panel. Yo me quiero presentar tal como lo dijo Cristian. Mi nombre es Juan David Orjuela y yo hago parte de la firma de consultoría legal Nueva Alliance. Nosotros tenemos una experiencia de más de 21 años asesorando a empresas extranjeras y colombianas en el desarrollo de sus negocios aquí en Colombia. Y aquí yo les voy a hablar un poco de cuál debe ser su estrategia legal en un mundo post-COVID. Entonces aquí ya voy a poner la presentación y solo para garantizar que la están viendo, no sé, Cristian, si me confirmas que la estamos viendo. Sí, señor, la pantalla está perfectamente y se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian. También, disculpen, también le quiero agradecer a Nathaniel y a Nate por ayudarnos con esta magnífica plataforma. Bueno, como Cristian muy bien lo dijo, el tema del seminario es oportunidades estratégicas en medio de la crisis, gestione su estructura legal post-COVID. Cuando nos invitaron a mí, digamos que con ese concepto de oportunidades estratégicas en medio de la crisis, me recordó esto que puede llegar a ser cliché, pero que es muy interesante y es cómo se escribe la palabra crisis en chino. Y si ustedes ven cuando uno ve, digamos que el ideograma que escribe la palabra crisis en chino se compone de dos pedacitos. Uno, un símbolo que su significado individual es peligro y el segundo que es oportunidad. Y eso llama mucho la atención porque realmente la crisis es eso, es digamos que una coyuntura en donde hay peligro, hay digamos que un peligro que lo estamos viendo en estos momentos de pandemia, pero también hay muchísimas oportunidades. Y tal vez los empresarios colombianos deben tener eso en cuenta cuando están analizando esta situación, cuando están mirando, oiga, ¿y ahora qué hago con esta situación económica que está mal? Digamos que los mercados mundiales están bien, el comercio se ha reducido increíblemente. Entonces, pues,
digamos que aquí lo que les invitamos en primer lugar es que realmente cuando hay crisis hay peligro, pero también hay oportunidad. Y ese es el momento que se debe coger y analizar para tener más oportunidades de negocios. Pero ustedes me dirán, bueno, y aquí la parte legal que tiene que ver con todo eso, ¿cuál es el punto de los abogados? Y aquí es donde a nosotros desde Nueva Alliance nos gusta poner como una comparación entre un abogado tradicional y un abogado estratégico. El abogado tradicional, que es realmente la concepción que todas las personas tienen de un abogado, es el abogado que yo llamo cuando tengo problemas, el abogado que cobra caro, que pereza a los abogados que siempre les gusta pelear. Díganmelo a mí, yo trabajo todos los días con abogados. Y para nosotros esa es como la concepción tradicional de abogados, cuando realmente lo que nosotros como Nueva Alliance queremos ser es un abogado estratégico y es un abogado que realmente sea un aliado de negocios para todas las empresas, que sea su partner al desarrollo de sus negocios y que sea su partner en este momento en donde pues hay una crisis total y donde pues muchos negocios no saben qué hacer y cómo comportarse. Y con esa estructura de un abogado estratégico es como la invitación que nosotros siempre le hacemos a nuestros clientes de tener una perspectiva distinta, y es que la estrategia legal realmente sea una estrategia de negocios. Y ustedes me van a decir, oiga, pero ¿cómo así que mi estrategia de negocios debe ser mi estrategia legal? Y lo que nosotros les decimos a nuestros clientes es, realmente eso es muy cierto. Y si no, miren lo que ha pasado en estos últimos 3 meses, tal como Cristian decía, hay mucha información, pero porque hay mucha información. El gobierno nacional ha tomado muchas medidas normativas, ha expedido, ya se me pasa la cuenta, más de 200, 300 decretos que al final son normas que las empresas deben de tener en cuenta, se deben adaptar a ellas para hacer negocios en estas épocas de crisis. Han cambiado el sistema de insolvencia empresarial, han cambiado temas de arrendamiento, han cambiado temas de procesos judiciales. Ha habido realmente una explosión normativa que demuestra claramente que realmente necesitamos, para que haya una estrategia de negocios, también debe ir de la mano con una estrategia legal, una estrategia que me ayude y que ayude al empresario a entender todos esos cambios normativos y a tener esta nueva perspectiva que es lo que quiere decir. Es que yo no puedo desarrollar mi negocio en estos tiempos modernos sin tener, digamos que, un poco de concepto de los temas legales. ¿Y a qué me refiero? Es que, como ustedes saben, aparte de esta explosión normativa que estaba explicando, realmente el mundo moderno está lleno de regulaciones, protección de datos personales, consumidor, un montón de cosas que hacen que yo como empresario ya o establecido que está intentando iniciar, deba, digamos que, tener todas esas normas en cuenta para poder desarrollar mi negocio. Y de pronto es la perspectiva que desde Nueva Alliance los invitamos a tener, y es que realmente la estrategia de negocios debe ir de la mano con la estrategia legal a través de lo que nosotros llamamos el abogado partner estratégico, el abogado de negocios, que entiende cuáles son las necesidades de su negocio y que no solo es la persona que les está diciendo no o problemas, sino que realmente es una persona estratégica para ustedes y para sus empresas. Y ustedes se preguntarán, oiga, ¿y yo cómo hago eso? ¿Cómo cambio mi estructura legal para que realmente sea una estructura que ayude a mi estrategia de negocios? Que todo lo que yo tengo desde el punto de vista legal se acople con el desarrollo de mis negocios. Para lo cual, como dijo Cristian, nosotros tenemos unos pequeños tips en diferentes áreas que realmente les dará como un abrebocas de cómo ver, digamos que es todos los temas legales desde un punto de vista estratégico. Y tal vez la primera parte es un poco la estructura corporativa. Digamos que aquí en Colombia la mayoría de empresarios pues tienen una empresa de tipo SaaS y manejan sus negocios ahí, pero ahí la pregunta que nosotros les hacemos a nuestros clientes es, ¿esa estructura sí les sirve? ¿Esa sí es la estructura indicada para su tipo de negocios y el desarrollo de su empresa? Y aquí es donde nosotros
por ejemplo, les comenzamos a recomendar a nuestros clientes, oiga, analice de pronto si es mejor que su empresa cambie a otro tipo societario y ahora sí se convierta en la SaaS, o que realmente utilice las ventajas que me da una sociedad como la SaaS para personalizar su compañía y llegar a ese encaje corporativo. O señor, de pronto es que usted la SaaS no le sirve porque usted debería ser otro tipo de empresa para aplicar a una zona franca y vender sus productos con exenciones tributarias. En esa medida es que, porque mi misma estructura corporativa debe atender a las necesidades de mis negocios, debe atender a cómo yo hago negocios y cómo me proyecto. Si realmente necesito una junta directiva o realmente debo eliminar esa figura porque soy una empresa de familia y las decisiones las toma directamente el gerente que es miembro de la familia. Y analizar esa estructura y evolucionar esa estructura corporativa debe ser como el primer paso para cambiar mi estrategia legal, especialmente ahorita donde hay tantos incentivos o donde hay tantos temas corporativos que están cambiando. Por otra parte, también tenemos los temas de insolvencia. El gobierno ha generado una nueva normatividad de procesos de insolvencia donde garantiza que las empresas puedan tener acceso a créditos y puedan renegociar sus deudas de una manera más expedita y más fácil a través de cámaras de comercio. Y de pronto, esa es como una nueva estructura corporativa donde yo debo analizar y mirar si ese es el tema que me sirve. Pasando a un tema un poco más del día a día, también yo voy a analizar mi estructura contractual y revisar si los contratos realmente responden a las necesidades de mis negocios. Y aquí el ejemplo más claro que hemos encontrado en estas épocas de COVID son los contratos de arrendamiento. Ustedes saben que en muchas empresas están pasando a trabajo en casa o a teletrabajo, y realmente han iniciado procesos de renegociación de sus arrendamientos o renegociación de sus oficinas. Y lo que nos hemos dado cuenta es que realmente los empresarios deben tener una buena estructura contractual, analizando riesgos y minimizando, digamos, que los posibles problemas que tienen con estos contratos. Como por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado que en muchos contratos de arriendo de oficinas se aplica una pequeña norma que para los abogados es el artículo 2003 del Código Civil, que dice que si uno termina el contrato anticipadamente debe pagar la totalidad de los cánones de arrendamiento hasta su finalización. Si uno no tiene una buena estructura contractual establecida en su empresa donde puede revisar ese tipo de riesgos y pudo haber proyectado que realmente es bueno tener cláusulas de terminación anticipada en sus contratos de arriendo que solo me exigen pagar 2-3 meses de arriendo, pues realmente entro en estos problemas de que no puedo terminar un contrato de arrendamiento porque si no me cobran todo lo que quedaba del término del contrato de arriendo, que puede ser 1 o 2 años, algo que realmente no es viable para las empresas. Por otra parte, mi estructura laboral. Aquí también hay que ser demasiado estratégicos cuando yo analizo mi estructura laboral. En Colombia realmente para muchas empresas el default en contratos de trabajo es realmente contratos de trabajo a término fijo por 1 año, porque se tiene la idea que eso es lo más flexible y que si pasa algo en el año, pues no le renuevo el contrato y no le tengo que pagar indemnización. Esa es una ventaja, por supuesto, con un contrato a término fijo, pero también puede tener sus desventajas. Es decir, si tú renovaste hace poquito un contrato laboral a término fijo de 1 año y digamos que en febrero, cuando no había COVID, y realmente tienes que salir de esa persona ahorita que estamos en la pandemia, pues le tienes que pagar una indemnización que equivale a casi todos sus salarios durante el año, algo que no es viable. En esa medida, la estructura laboral y la estructura contractual con sus trabajadores debe responder realmente a las necesidades de mi empresa, que en unos casos podrá ser ese contrato a término fijo por 1 año o por más, o podrá ser un contrato a término indefinido inclusive teniendo en cuenta la indemnización por despido sin justa causa, o puede ser algo un poco más innovador, que sería un contrato por obra o labor, disculpen,
que es cuando mi empresa está desarrollando proyectos específicos y yo puedo atar el contrato de un colaborador a ese proyecto específico, haciendo que toda mi estructura laboral sea más flexible. Y realmente la importancia de eso se ha visto en estos tiempos donde las empresas, pues, como ustedes saben, han desafortunadamente tenido que tomar decisiones difíciles, como todos los empresarios, que es, digamos que, dar por terminados estos contratos, despedir a empleados, pero pues si no tengo una estructura laboral bien definida, no lo puedo hacer de forma fácil y eficiente. Por otra parte está mi estructura tributaria, y mi estructura tributaria aquí, pues obviamente todos sabemos que los impuestos en Colombia afectan demasiado al empresario. Tenemos muchos impuestos que comienzan desde los impuestos que hay que pagar por tener un empleado, la seguridad social, todo esto, hasta los impuestos, hasta el impuesto a la renta, el IVA, todo esto, para lo cual siempre es muy importante tener una asesoría especializada para entender si yo puedo hacer más eficiente mi estructura tributaria y mi estructura de pagos tributarios. Si, por ejemplo, en estos últimos meses puedo aplicar a temas de economía naranja y obtener excepciones de impuestos, si puedo hacer mis procesos de compra y venta de productos más eficientes para establecer ahorros tributarios y pues aprovecharme de incentivos tributarios que en este momento hay muchos, desde el programa de asistencia al empleo formal, el PAER, para obtener, digamos que, apoyo a mantener mis trabajadores. Digamos que pensar estratégicamente en mi estructura tributaria es muy importante para el desarrollo de mis negocios. Y por último, algo que nosotros nos gusta llamar una estructura de compliance. Y es que, como lo decía al principio, realmente en todo el mundo hay una explosión normativa y se han creado demasiados estándares, como lo decía, protección de datos personales, derecho del consumidor, propiedad intelectual, todo esto que hace que las empresas tengan que cumplir normatividad. Y digamos que a veces uno piensa, o los empresarios piensan, que eso es fácil, que simplemente es tener una política publicada, tener un manual, pero pues realmente eso debe ir más allá, porque aparte de tener ese manual, aparte de tener esa política, las mismas deben implementarse, que es algo que algunos empresarios digamos que no lo hacen con suficiente rigor. Pero desde un punto de vista de un abogado estratégico, su trabajo en el tema de compliance es ponerle a los empresarios cuáles son los riesgos y hacer un trabajo muy fuerte de identificación de riesgos. Es decir, oiga, tenemos que tener una política de protección de datos personales. Si no la cumplimos, nos puede poner esta multa, podemos tener estos problemas. Y de esa manera que realmente mi estructura de compliance haga que los empresarios y los gerentes sepan, digamos que estén informados de cuáles son las consecuencias de cumplir o no cumplir esa regulación, que me parece más los importantes, porque al final, digamos que un abogado moderno no le debe decir, no, usted no puede hacer eso, porque realmente a veces las necesidades del negocio hacen que yo tenga que tomar ciertas decisiones, sino que el abogado moderno lo que debe hacer es garantizarles, bueno, si se va a tomar esa decisión, estos son los riesgos y tengamos en cuenta cuáles son los riesgos de no cumplir o de no hacer esta regulación, para que eso se internalice dentro de la compañía y digamos que se tomen decisiones realmente informadas. Como digo, es un pequeño abrebocas de cómo es una nueva estructura legal, y realmente una nueva estructura legal que corresponda a las particularidades de su negocio, que corresponda, digamos, que a esa idea de que el tema legal debe ir de la mano con el desarrollo de su estrategia de negocios y debe ser fundamental para que en estos tiempos de crisis, con esta explosión normativa, las empresas colombianas puedan desarrollarse, puedan crecer de la mano, con sus empleados y con todos sus partners, para, digamos, que crecer, que es todo lo que queremos hacer en esta época. Y bueno, creo que 15 minutos, yo creo que Cristian ya me iba a regañar, pero creo que ese era el tiempo que tenía. Igual al final de la presentación de Pablo, pues responderé preguntas específicas. Y bueno, aquí digamos que el mensaje que quiero cerrar así muy es que el área legal debe ser un área estratégica dentro de sus negocios. Ustedes deben tener aliados que los ayuden a comprender todos estos temas y hacer una estructura eficiente y efectiva para el desarrollo de sus negocios. Muchísimas gracias. Juan David, muchas gracias.
invitamos a nuestros invitados a que por favor dejen sus preguntas, inquietudes en la caja de preguntas que está al lado derecho de la pantalla. Cedo ahora el escenario a Pablo. Pablo pues es de los más recientes aliados y afiliados de la Cámara Colombia-India. También no sé si llamarlo emprendimiento, Pablo, desarrollo, no sé qué nombre le das a todo lo que estás haciendo con tu equipo de trabajo, pero creo que es una buena alternativa que necesitan muchas empresas hoy. Entonces, el escenario es suyo. Gracias, Cristian. Gracias, Juan David, por lo que nos comentaste y a la Cámara por la invitación. Ha sido chévere también desde el momento que estamos afiliados como CR Consulting, cómo hemos recibido el apoyo ahorita en esos tiempos, cómo de pronto se preocupan aún mucho más por los empresarios y por darnos información actualizada como esta. Mi nombre es Pablo Ruiz, de CR Consulting. Básicamente nuestro emprendimiento, por decirlo así, ya hace unos años atrás, se trata de optimizar recursos. Y ahorita se toma un poquito más fuerte el tema, teniendo en cuenta que cada empresa necesita planear estratégicamente y requiere también tratar de bajar todos los costos, ¿no? No solamente, lamentablemente, se han visto reducción de personal, se ha visto que hemos tenido que de pronto hacer algún tipo de ajustes, pero también nos permite, como lo comentaba Juan David, encontrar oportunidades dentro de la organización también. Y en este caso, pues vengo a plantearles la posibilidad de reducir costos en telecomunicaciones, en algo que realmente actualmente estamos haciendo pagos, de pronto tengamos abierta la oficina, la empresa o no, pero que podemos inclusive bajar hasta un 56%. Hemos tenido ya afiliados de la Cámara Colombo-India que se han visto beneficiados del proyecto. Entonces les voy a compartir un poco la pantalla para explicarme un poquito el tema. Listo. A todos nos gusta ahorrar y en CR Consulting lo ayudamos a lograrlo, optimizando uno de los servicios de mayor uso e importancia y al cual se invierte una gran cantidad de dinero, las telecomunicaciones. Y es allí donde su organización puede obtener con nuestra asesoría un ahorro del 40% en promedio en la facturación del servicio. No tiene que preocuparse por delegar un equipo de trabajo ni invertir en infraestructura para lograr la meta. Nosotros nos encargamos. Solo necesitamos de 3 a 5 horas de su tiempo durante el proyecto. Si está en proceso de apertura de una nueva contratación, le asesoramos para que obtenga mayores beneficios, ya que estamos en la capacidad de presentar informes de consumo y simultaneidad, detalles de llamada una a una y mostrar el uso real de sus canales. Es posible que su empresa haya acabado de renegociar y crea estar optimizada. Sin embargo, en CR Consulting podemos encontrar un ahorro adicional entre un 15 a 20%. Otro de nuestros servicios es la detección de errores en facturación y haremos que ese dinero sea reembolsado a su favor. Hasta aquí todo suena muy bien, pero ¿cuánto me va a costar esta consultoría? Tranquilo, si no generamos ahorro, tampoco va a haber cobro. Además, le brindaremos el apoyo necesario para que usted contribuya. Listo. Básicamente, ¿de qué trata la consultoría? Como comentaban en el video, somos una empresa consultora que se encarga de optimizar los costos. Nosotros hemos encontrado que podemos disminuir los costos de una empresa hasta un 56%, pero en un promedio, en un 40% de sus gastos de telecomunicaciones. Cuando Cristian nos comentaba como, bueno, Pablo, ¿cómo verlo? Como un emprendimiento, como un desarrollo. Yo lo vería, Cristian, como un desarrollo, porque se desarrolló un software, es netamente colombiano, para poder a través de algoritmos y algunos datos estadísticos, poder analizar el uso real, como lo comenta el video, de las comunicaciones que las empresas tienen. Acá es como en esos momentos de COVID, de esta coyuntura, se vuelve mucho más importante que realmente tengamos lo que la empresa necesita. Digamos que generalmente, por lo que pueden ver, estamos teniendo un 40%, estamos pagando un 56% más de lo que cada empresa realmente requiere en su operación. Nosotros a través de este software vamos a hacer los análisis necesarios en la parte de televisión, inclusive internet, mensajes masivos, marketing digital, servicios en la nube, licenciamientos de software, los printings si se tienen, los renting de los computadores si tengo contratados ese servicio de manera externa, la telefonía fija que cubre ya
call center, ya es mucho más, tiene más funciones allí, y la telefonía móvil. Entonces, nuestro fuerte y el valor agregado que podemos entregarles a ustedes ahorita, la parte estratégica es, primero, hacer una optimización de este recurso tan importante y tan vital, y lograr hacer que este baje un poco. ¿Cómo lo hacemos? A través de la optimización. El software nos va a desarrollar una especie de consultoría, nos va a dejar unas estadísticas y nos va a permitir dónde hay fugas de, digámoslo así, de recursos, y esas fugas hacen que los costos lleguen a disminuir. Algo interesante que encontramos en el ejercicio de nuestra labor diaria es que en promedio 5, ahorita estamos sobre los 5 aproximadamente, 60%, 50% de las empresas facturan con errores de facturación. Entonces podemos encontrar que hay empresas que ya nos pasó con un cliente de la cámara, tenía dinero acumulado, digámoslo así, que venía pagando erróneamente mes tras mes, que se vuelve un pago recurrente, inclusive ya lo toman como un pago normal, y la empresa venía pagando años atrás facturas erróneamente, y CR Consulting se encargó de recuperar ese dinero. Es bueno que ustedes tengan presente que adicionalmente de nosotros contratar, de que nos vamos nosotros trabajar con ustedes en equipo en el tema de optimización, también existe un tema de volvernos su mano amiga, de volvernos un partner para ustedes en este momento, porque entendemos que ahorita el tema es muy complejo, que hay muchísimo trabajo, que el tema del teletrabajo nos ha aumentado, inclusive la carga laboral, pero nosotros estamos allí para hacer su vida a nivel empresarial más económica, que la empresa optimice, gaste muchísimo menos en comunicaciones. Si hacían un pago de $1.000.000 mensuales, ¿por qué no pagar 500.000 pesos realmente sin cambiar de servicios, con los mismos proveedores? Y adicionalmente, nosotros poder volvernos aliados estratégicos de ustedes ante los proveedores. ¿Qué quiere decir esta parte? Esta parte la venimos implementando muy poco y está al momento únicamente para los aliados de la Cámara, y es cómo podemos colaborarles a ustedes en este momento si ustedes llegan a tener algún tipo de inconvenientes en telecomunicaciones. Si en algún momento se les llega a caer los servidores, si de pronto se les llega a caer el internet, la telefonía fija, si de pronto las facturas no les llegan, para ustedes ahorita puede ser un inconveniente, pero nosotros podemos solucionar ese problema por ustedes. Cuando estamos trabajando con ustedes en equipo, cualquier tipo de inconveniente 24/7 va a ser solucionado por nuestro equipo de trabajo. Recuperar las facturas, recuperar los contratos bases, que el internet se me cayó, entonces sencillamente nos delegan la tarea y nosotros vamos a ejecutar eso por ustedes y vamos a entregarles resultados de cómo logramos solucionar el tema sin que para ustedes genere un costo, porque eso es lo chévere de la propuesta de nosotros. Ya ahorita lo vamos a comentar, y es que nosotros no cobramos, nosotros trabajamos a éxito y no tenemos un valor adicional para la empresa. Respecto al tema de los costos, cómo se maneja, digamos, el tema, nosotros trabajamos a riesgo, trabajamos a éxito, y el 50% del ahorro va a ser para el cliente, y el 50% del ahorro que encontremos o errores de facturación va a ser para la empresa que hace la consultoría. Esto por un tiempo. Entonces, eso nos va a permitir que realmente la empresa no va a tener un costo adicional por contratarnos. En caso dado que no encontremos en el informe del diagnóstico algún tipo de mejora, sencillamente no se va a aplicar, e inclusive los aliados de la Cámara pueden rechazar la consultoría sin que eso les genere ningún tipo de costo. Nosotros les vamos a entregar a ustedes un diagnóstico, el tema estratégico, aquí viene algo muy chévere, les vamos a mostrar cuánto están haciendo, cuánto están gastando en cada servicio de telecomunicaciones. Muchos gerentes, cuando les mostramos esto, se sorprenden gratamente y nos comentan como: Pablo, yo ni siquiera sabía que tenía telefonía móvil, LDI, por ejemplo, y cuánto están gastando y cuánto podemos ahorrarles. 53%, en este caso 34 millones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá están las recomendaciones. ¿Cómo podemos colaborarles a ustedes? Nosotros vamos a implementar eso por ustedes, ténganlo muy presente. Para ustedes no va a ser una carga laboral adicional, ni deben contratar personal para la implementación. Nosotros lo vamos a hacer con ustedes. Acá les vamos a entregar unos informes de cómo podemos hacer una optimización en mensajes de texto, por ejemplo, en las licencias de Office. Según el software nos arrojó algunas estadísticas y algunos algoritmos para poder encontrar esto.
cómo podemos hacer el tema del Internet para mejorarlo y volverlo más eficiente. En este caso, una recomendación que me parece súper chévere cuando se la entregamos a los clientes es, ¿por qué no, si tienes 25 megas, por qué no te amplías a 60 megas haciendo un pago de 70% menos, por ejemplo? Entonces aquí estamos ampliando inclusive capacidad instalada y bajando la tarifa en un 70% con el mismo proveedor de nuestro cliente. Y estos diagnósticos se los vamos a entregar a nuestro cliente. Acá hay un error de facturación por 9 millones, ejemplo, y ustedes van a poder elegir qué podemos implementar y qué no. Ustedes están en total libertad de decir, CR Consulting, la verdad no nos interesa hacer esta implementación. Gracias por el sistema de costeo, gracias por informarnos cuánto gastamos. Detrás de esto hay otra información que se le entrega muy completa de cuánto les cuesta cada minuto a celular, a internet, cuánto descargan, cuánto bajan, un uso muy completo de los canales, y pueden rechazar la consultoría sin que eso les genere ningún tipo de costos adicionales a la empresa. Entonces, de pronto el llamado del día de hoy o la invitación es que, aparte de hacer planeación estratégica con los proveedores, con los mismos bienes inmuebles en el cual estamos, ya sea en venta, lo tengamos en arriendo, etcétera, con nuestro personal, también existe otro tipo de posibilidades de generar ahorro y optimización y encontrar una mano amiga, una ayuda externa, que es a través de CR Consulting. Ya con Cristian, pues, hemos trabajado con algunos de ustedes, generando realmente, digamos, ahorros considerables para clientes, recuperaciones de facturación que ellos no sabían que tenían, y realmente en este momento cualquier peso de verdad es muy importante para la empresa, y más que el ahorro, tenernos como aliados para sus inconvenientes, sus problemas, su día a día, y adicionalmente poder conocer muy bien la estructura de costeo de la empresa para la planeación estratégica de lo que resta del año, inclusive para el próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esta intervención muy informativa. Tenemos ya algunas inquietudes allí en el chat. Pregunta el señor Néstor Dueñas, ¿cómo podrían ayudar a los clientes a reinvertir lo ahorrado o economizado en mejorar nuestra infraestructura técnicamente? Si nos pueden asesorar, o sea, ¿cómo sería ese procedimiento desde ese ahorro? Nosotros también tenemos la estructuración de proyectos IT dentro de los servicios. En lo ideal, o nuestra promesa de valor, es que el cliente nunca va a hacer un pago adicional, o nunca nosotros vamos a hacer un cargo adicional a nivel económico para ellos. Es nuestra promesa de valor. Sin embargo, el cliente, y nos ha pasado casos, por ejemplo, como City Parking, como Sendiatra, que, por ejemplo, les ahorramos, por decir algún número, 10 millones de pesos mensuales. Ellos deciden que el ahorro el ahorro tomarlo para nuevas implementaciones, desarrollo de apps. Nosotros les colaboramos para eso. Sin embargo, es voluntario de la empresa si desea utilizar el dinero ahorrado, el recurso que iba a pagar igual, para de pronto un desarrollo estratégico de la empresa. Y eso está pasando ahorita mucho, Cristian. Están utilizando parte del dinero que les estamos ahorrando por este nuevo cambio para implementarlo en mejoras, por ejemplo, software como el que nos estamos ahorita, pues, viendo todos, haciendo esta conferencia. Esto, digamos, para una empresa tendrá un costo, y prefieren invertir en ese tipo de desarrollos, que sé que lo van a necesitar bastante. Nosotros podemos colaborar con ello. Creo que el señor Carlos, esta pregunta sería para ti. Juan David, ¿estás con nosotros ahí? Sí. Sí. Dice el señor Carlos, ¿hasta qué punto es posible implementar un acuerdo de colaboración entre empresarios sin que constituya una práctica restrictiva? Sí, claro, esa es una pregunta muy interesante y muy específica, gracias al señor Vergara. La Superintendencia de Industria y Comercio, normativa, el gobierno ha permitido o ha establecido que durante estos tiempos de crisis puede llegar a haber acuerdos de colaboración entre competidores y constituya una práctica restrictiva de la competencia. Tal vez como para ambientar este tema, los acuerdos entre competidores de conformidad con la ley están prohibidos bajo unas ciertas... en general están prohibidos. Hay algunas excepciones. Digamos que el gobierno lo que ha dicho en esta época de COVID es que si hay una colaboración entre competidores por
para superar o por causas del COVID, digamos que se podría entender que esa no es una práctica restrictiva de la competencia. Hay que tener en cuenta que hay acuerdos de colaboración entre empresarios todo el tiempo, desde consorcios, uniones temporales. Lo importante es que estas prácticas no tengan como un objeto o fijar precios o una de estas prácticas. Ok. Ok, tenemos otra. ¿Sigues allí, Juan? ¿Sí? ¿Sigues ahí? Ah, bueno, no, es que Sí, sí, perdí la sí. señal. Pero muchas gracias por la No me respuesta. están viendo, disculpa. Sí, sí te estamos viendo, pero creo que la comunicación se fue un poquito, se cayó un poquito la señal. No, aquí estoy. Listo, ok. Bien, tenemos otra pregunta de Rochelle. Creo que va dirigida a Pablo. ¿Qué pasa si no hay reducción en gastos de comunicación? O sea, ¿qué sucede en ese sentido si no se logra? Listo. ¿Cómo sería la compensación de sus honorarios? Sí, claro, nosotros, como te comentaba inicialmente, trabajamos a éxito. Generalmente en la peor situación, digámoslo así, logramos un 25% de ahorro. Sin embargo, de no encontrarse las mejoras en esto, lo que hacemos allí es no hay honorario. Sencillamente no hay cobros porque trabajamos a éxito. Pero sabemos que podemos encontrar un 25%. Nos ha pasado con empresas que están optimizadas del mismo sector más o menos de telecomunicaciones que dicen, Pablo, no van a encontrar nada realmente porque tenemos todo un área para bajar costos todo el tiempo, estamos viendo tarifas, estamos analizando y sin embargo les hemos encontrado ahorros del 25%. De no encontrárselos, no tienen ningún tipo de costo para la empresa. Ahí acaba el contrato. Ok, muchas gracias. Andrea dice para Nine Alliance, ¿qué estrategias puede ofrecer Nine Alliance en estos momentos que la rama judicial está en teletrabajo? Digamos que la rama judicial en este momento sí está en teletrabajo y digamos que en general todos los términos están suspendidos, todos los términos del proceso, con unas excepciones que ha determinado el Consejo Superior de la Judicatura. Cabe resaltar que a partir del 1 de julio en principio se van a reabrir todos los juzgados y uno ya va a poder presentar demandas o los procesos ya seguirán su curso normal. Digamos que ya cuando hay un conflicto específico que la gente, digamos que requiera la intervención judicial en estos momentos, nuestra primera recomendación siempre es intentar hacer un arreglo directo con ellos, llegar a una conciliación, mirar si se puede resolver este conflicto que haya sin la necesidad de involucrar a la rama judicial. Digamos que, por ejemplo, como hablaba en temas de arriendos, por ejemplo, el gobierno nacional y las cámaras de comercio han establecido procedimientos de conciliación para que los empresarios y los arrendadores de inmuebles lleguen a acuerdos sin tener que acudir a la rama judicial, y las cámaras de comercio han sido muy juiciosas en, en garantizar que todos estos trámites se puedan hacer online sin ningún problema. Yo creo que en la rama judicial ahorita que va a entrar el 1 de julio, yo creo que va a ser un aprendizaje de qué va a pasar, porque definitivamente se van a tener que sistematizar muchos procesos, la justicia se va a tener que digitalizar. Vemos que ese es un proceso que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, pero pues por esta situación ha tenido que acelerarse de una manera significativa. Entonces, pues, lo que les digo, de pronto, si Andrea quiere como clarificar su pregunta, pero lo que les digo, si es que ya hay un conflicto puntual, en este momento, pues nuestra recomendación siempre es acudir a estos métodos alternativos, ya sea hablar con la el conflicto o acudir a otros mecanismos de resolución de conflictos como son las cámaras de comercio, la conciliación, o si no, pues realmente ya en una semana y media todos los juzgados en principio deben estar abiertos. Gracias, Juan David. Tenía una pregunta para Pablo prediseñada y creo que puede ser una inquietud, es si la asesoría de ustedes implica cambiar la empresa de telecomunicaciones. Si, por ejemplo, ustedes tienen alguna alianza con alguna empresa o cómo es el proceso ahí.
Gracias, Cristian, por esa pregunta. Nos la hacen bastante los mismos clientes y la respuesta es no, porque nosotros no somos proveedores de ningún cliente ni de ningún operador, ni de Movistar, ni de Tigo. Sencillamente lo que hacemos es optimizar el recurso que ya tienen. Solamente haríamos cambio de proveedor en caso dado que el mismo cliente en la reunión inicial nos diga que no está satisfecho con ese proveedor y que no ha podido por cláusulas de permanencia, que tiene contrato a 3 años. Esos cambios nosotros podemos hacer, así hayan cláusulas de permanencia con asesores legales. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros representamos solamente la consultoría, pero no representamos ningún proveedor en específico. Y hay otra pregunta que hace Andrea y luego seguimos con Nueva Alliance. Dice, ¿qué pasa en el momento en que he pagado honorarios, digamos, esos ahorros, pero las facturas no bajaron de precio? ¿Ha sucedido algo así? ¿O hicieron la consultoría, identifican que pueden bajar? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, si no evidenciamos ahorros, no podemos ejecutar ningún tipo de honorarios. Entonces, en este caso, Andrea, no pudimos haber hecho ningún tipo de cobro, porque si no se evidenció, nosotros no podemos cobrar. Entonces, si están pagando 1.000.000 de pesos y se evidencia en la factura, para nosotros poder generar algún tipo de honorarios, ese 1.000.000 de pesos debe estar en 500.000 pesos o 700.000 pesos. Si no baja la factura, no podemos generar la prefactura para que la empresa revise que si bajan los honorarios. Entonces, por ende, nunca va a pasar lo que nos comentas en la pregunta. Este chat está que se revienta de muchas preguntas y eso es muy bueno. Rocío dice, nos pregunta, ¿podemos cambiar el tipo de contrato de término fijo a indefinido sin incurrir en alguna sanción, Juan David? Claro que sí. Ya creo que Gracias por la pregunta. Juan David nos va a facturar la asesoría ya. No, para nada. Para Rocío, sí es posible siempre y cuando no se desmejoren las condiciones del trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que pasar de un contrato fijo a uno a término indefinido generalmente ayuda a mejorar las condiciones del trabajador. Sin embargo, si yo utilizo esta figura de una forma inadecuada, es decir, por ejemplo, lo que les explicaba, si en febrero firmé un contrato de laboral a término fijo por un año, y ahorita en marzo lo que hago es cambiarlo a término indefinido para luego terminar ese contrato y no tenerle que pagar la indemnización hasta dentro del siguiente año, o sea, como para cortarle la indemnización, eso pues ya es un abuso del derecho y no se podría utilizar de esa manera, pero en general sí se puede acordar con el trabajador y se puede hacer que cambie el término fijo en término indefinido, siempre y cuando no haga este tipo de estrategias un poco de mala fe para evitar el pago, ya sea de indemnizaciones o de prestaciones. Muchas gracias, Juan David. Tenemos 2 preguntas más. Yo creo que ya vamos cerrando. Carlos David Vergara dice, ¿qué sucede si realizo un acuerdo con mis proveedores donde estos adquieran capital en mi empresa? ¿Incurriría en el supuesto de autorización de integraciones empresariales? Bastante Esa técnica. es una excelente. Sí, para eso sí debería cobrar o no. Digamos que esa es una pregunta muy interesante porque los nuevos decretos de insolvencia que han salido, el 560 si no me equivoco y el 700, discúlpenme, se me pasa en este momento lo que les digo, han sacado tantos decretos que a veces a uno los números se le olvidan. Bueno, en estos decretos se permite que digamos que digamos que en un tema de descarga de pasivos, las empresas, digamos que los deudores de empresas puedan adquirir participaciones en sus acreedores. Es decir, si yo te debo plata a ti y estoy en una situación, me permite que ese deudor tome, digamos, un porcentaje de participación en mi empresa para agotar esa deuda. En principio, ese tipo de operaciones y cuando un proveedor también adquiere mi capital de la empresa, sí está sujeto del régimen de integraciones empresariales que, como para explicar aquí muy rápidamente, significa que es que yo no puedo fusionarme o adquirir una empresa si hacen lo mismo o están como en mi misma cadena de valor
o sea, como son mis proveedores, son mis clientes, sin informar a la Superintendencia de Industria y Comercio y en algunos casos sin solicitar autorización previa. En esos supuestos generalmente sí habría que hacer ese trámite de integración empresarial. Sin embargo, en estos nuevos temas de descarga de pasivos hay mucha duda si en la medida que es un salvamento empresarial y es algo que se debe hacer rápidamente, si aplican esas integraciones empresariales, pero pues ese es un tema muy especializado y si el señor Vergara ya quisiera con Cristian tener nuestros datos para darle una asesoría especializada en este tema de competencia. Gracias, Juan David. Vamos con dos preguntas, una para Pablo y la última cerrando con Nueva Alliance. Néstor nos pregunta, Pablo, ¿el servicio se puede tomar como un servicio único sin contrato o plantean tiempos menores de contrato a 18 meses? Néstor, creo que sí, digamos que no se puede un solo pago debido a que las empresas son dinámicas y el ahorro que obtenemos en febrero no va a ser el mismo que se obtiene en marzo. Entonces sería especular con lo que se va a ahorrar y como les comentaba, si no hay ahorro no podemos ejecutar. Entonces es mes a mes que se van viendo los ahorros. Y el tiempo del contrato es 18 meses por el mismo dinamismo de las empresas que en el mes 12, 13 y 14 son donde más encontramos niveles de ahorro porque ya conocemos el ciclo de la empresa, sus momentos valles, sus momentos de alta demanda, de poca demanda, y conocemos un poquito más ese ciclo, entonces por esa razón es por 18 meses. Igual el acompañamiento es por 18 meses y el servicio postventa para que se mantenga el servicio, el ahorro de manera y por lo menos 5 años más es por 12 meses adicionales sin costo alguno. Pablo, muchísimas gracias por esa respuesta. Y la última pregunta es, si alguien es afiliado a la Cámara, ¿qué beneficios, bueno, ya que ofrecen a Nueva Alliance o CR Consulting para esos mismos afiliados? Es como para fortalecer ese networking. Claro que sí. Nosotros, gracias por la pregunta, Rochelle, los afiliados de la Cámara Nueva Alliance tiene precios especiales, digamos que por ese networking y por esa relación que tenemos. Entonces, si cualquiera de las personas que está viendo este webinar es afiliado a la Cámara Colombo-India y necesita de servicios legales, con mucho gusto nosotros los podemos ayudar y tienen una tarifa muy, muy especial. En nuestro contacto, no sé si quieren, bueno, a través de la página de la Cámara o a través de Cristian, o en todo caso, en nuestra página web, nuevaalliance.co, pueden encontrar nuestro contacto y decirnos que son miembros de la Cámara y por supuesto tendrán un precio súper. Muchas gracias, Juan David. Bueno, tenemos más preguntas. No sé si nuestros presentadores tienen 5 minutos más. O igualmente creo que después, como tenemos los correos, podemos intercambiar información y que lleguen las inquietudes. Pero aquí hay una buena, no sé si Juan David la quieres responder, pero dice, respecto al tema de compliance, en Colombia entiendo que es aplicable un manejo distinto y por ende restricciones sobre el sector turismo. Ante un mal manejo de protección de datos, ¿qué recomendaciones puedes dar para evitar un incumplimiento? Claro que sí, digamos que en el tema de compliance, regulaciones. En el tema específico de protección de datos personales es un tema que está muy de moda y sobre todo porque el ente regulador, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, desde hace un año que cambió la persona a cargo de estos temas, ha comenzado a ser muy, muy agresiva en el control y en la verificación de estos temas. Digamos que lo primero que se debe tener en protección de datos personales es que las personas debemos de tener y todas las empresas debemos de tener un cuidado muy grande en cómo recolectamos datos, cómo los tratamos, cómo los guardamos, usamos. El principio básico de todo esto es que uno siempre debe tener autorización de la persona, ya sea para recolectar su correo, recolectar cualquier otro dato de esta persona, uno debe tener su autorización previa y mantener copia de esta autorización. Y esto es algo que la superintendencia, que la SIC está haciendo mucho, mucho énfasis, y es que primero debes pedir autorización, debes tener esa autorización y segundo es que tú debes tener
forma de guardar esa autorización para que en el momento que la SIC llegue, tú le puedas decir, sí, mire, este señor me dio esta autorización tal fecha, tal día, tal hora, en tal momento. Y ese realmente ha sido un problema porque muchas páginas web, si uno mira a uno, realmente le dicen, ah, mira, aquí está la política de protección de datos personales, pero pues la política realmente es información para el usuario. Lo importante es tener un checkbox o una forma donde él diga, yo acepto que usted utilice mis datos personales. Eso es vital. Entonces, esa es como la mayor recomendación que puedo hacer que a la gente se le olvida y es, como yo decía en mi conferencia, no es tener la política, no es tener esto, sino aplicarla. Y para eso lo que les digo, lo más importante es tener esas autorizaciones y tener prueba para demostrarle a la autoridad que yo obtuve esas autorizaciones y aquí está. Y aquí está, y lo que les digo, entonces online es importante tener ese checkbox que diga, acepto que se utilicen mis datos personales, de acuerdo con las políticas, si quieren ahí abajito, y tener ese check y en mi sistema tener eso guardado para que cuando me llegue, ya sea esta persona o la autoridad, yo le pueda decir, sí, mira, aquí está mi reporte y esta persona autorizó sus datos a tal hora, tal fecha, así. Eso es muy, muy importante para evitar. Bueno, Juan David, muchas gracias. Rocío, yo te confirmo que nosotros vamos a estar en contacto para que después puedan contactar a CR y New Alliance sin inconveniente alguno. Pues la idea es que puedan hacer ese contacto y saber las necesidades. Yo creo, Juan David, que podríamos hacer a futuro de pronto un taller sobre todo este tema de manejo de datos, porque realmente Claro, hay muchas limitantes, hay mucho desconocimiento y yo creo que lo podríamos planear para más adelante, me suena esa idea. claro, sí, algo de pronto más detallado y más como a los puntos claves, me parece. Cuenta con Sería, nosotros. sería muy bueno porque sí, hay unos casos que de pronto lo lanzamos en ese taller donde eso quedó bastante limitado y no deja a veces actuar mucho. Bueno, yo les doy gracias a los presentadores. Ha sido un honor tener a Juan David, tener a Pablo. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Gracias a nuestros invitados, a quienes asistieron a este webinar. Creo que la información dada aquí ha sido muy práctica, muy concreta, muy a la necesidad de las personas. Pues ya son las 11 de la mañana y pues sabemos que todos ahora tenemos agendas bastante activas. Quedaremos en contacto, esto se ha grabado, quedó grabado, vamos a después a subirlo a redes sociales y demás para que cada uno de ustedes pueda repasar todo lo que se habló acá. Por ahora creo que no hay más preguntas. Aprovecho pues para darles un agradecimiento a todos. Muchas gracias a nuestros conferencistas, gracias a los asistentes, gracias a los miembros de la Junta Directiva que asistieron, a nuestros amigos, empresarios y demás. Seguiremos en contacto, seguiremos haciendo más eventos, pues para que nos sigan en redes y podamos ayudarnos unos a otros en este tiempo. No siendo más, no sé si alguno quiera decir algunas palabras finales y terminamos. No, Cristian, muchas gracias a ustedes, a la Cámara, al doctor Mantilla y a todos los asistentes por su tiempo. Y otra vez estamos, Nueva Alliance, dispuestos para lo que ustedes necesiten. Y muchísimas gracias a Pablo también por un tan interesante producto, porque sí es algo que realmente se necesita. No, nada, Cristian, muchísimas gracias a ustedes, a todos los asistentes por el tiempo que nos brindaron y gracias por escuchar este tipo de alternativas y gracias, Juan, por toda la información que realmente es muy interesante, tomé apuntes de algunas cosas y por tu tiempo también y Cristian, muchas gracias por invitarnos. Bueno, a todos, namaste, que estén muy bien y hasta la próxima. Chao. Hasta Ya luego. nos desconectamos todos. Chao. Tarín, tarín, tarín. Él no fue muy especial.